Presente. Isaac Vázquez. Todavía nos incorpora. Melissa González. Presente. Víctor Rafael. Él ya no viene, ¿verdad? Yo creo que ya no. Y Quexali. Espérenme que no lo anoté aquí. Quexali Hernández. Todavía no se incorpora. Quexali Hernández. Ok. La última vez, vamos a ver si no nos falta nadie de exponer, porque fue Quexali, ¿verdad? Y María Teresa, ¿es correcto? Ah, ok. Rocío. Karina Rocío, ¿verdad? Ok, ya está. ¿Alguien más? Nada. ¿Alguien más que tenga problemas o que no haya contestado? Bueno. Vamos entonces, ya acabamos de... Profe, acaba de llegar. ¿Nombre? Miguel Méndez. Miguel Méndez. Miguel Méndez García. Sí, y no sé si Perfecto. le comentaron mis compañeros, pero mi compañero Portos no se va a poder conectar. ¿Quién? Josué Portos. Josué Portos, creo que sí. Ah, ok. Deje ver. Melissa, María. Eh, Josué tiene otro nombre, ¿no? Francisco Josué. Francisco, ok. Fernanda, Francisco, ok, perfecto. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a abrir el manual. ¿En qué nos quedamos? Creo que nos quedamos como en... Déjenme buscar el manual. Voy a parar la imagen para que... Dejen busco el manual. Y comenzamos rápidamente. A ver, entonces es Dropbox. Estamos en el curso de la UAC 2022-1. Luego nos vamos a sustentabilidad. Y nos vamos a la guía del maestro. Sale. Ok, vamos entonces a compartirla. Yo creo que ya las vemos todos, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte de... Ya habíamos visto esto del futuro común, principio de reversibilidad cero. Creo que nos habíamos quedado en este, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ok. Bueno, rápidamente entonces, los principios de la sustentabilidad, pues obviamente una sola tierra, con un futuro común, pensar globalmente y actuar localmente, y el principio de precaución, ¿sí? Aquí nos tenemos que ir con cuidado, porque cada invento, la tecnología está ligada a esto de la sustentabilidad, porque cada vez que descubramos algo nuevo, ¿sí? Hay que cerciorarnos de que no presente más contaminación al presentar como residuo su vida útil y ver cómo lo podemos confinar, cómo lo podemos tratar si algún momento dado logra ser o llega a ser basura o residuo, ¿vale? Tanto para el medio ambiente como para hacer los vivos. La responsabilidad colectiva y la equidad social, ya aquí ya aparecía eso de equidad social y también la responsabilidad colectiva, ¿verdad? Algo que ya hemos oído mucho durante las pláticas, que es la justicia ambiental y calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, ¿verdad? Y el programa de Educación Nacional y Secretaría de Ambiente y Desarrollo, por ejemplo, de Argentina,
brinda estos principios de irreversibilidad cero, principio de recorrelación sostenible, de principio de demasiado sostenible, principio de emisión sostenible y el principio de selección sostenible de tecnologías, ¿sí? Pero entonces, ahorita el concepto está vagando, ¿verdad? El concepto está en el aire, el concepto lo tenemos. Ok, a ver, déjenme ver nada más Isaac, a ver, sustentabilidad. Antes de que se me olvide, Isaac. Sale Isaac, ya está. Anotado. Muy bien. Y luego, ya está en el aire este concepto, pero vamos a aterrizarlo, ahora sí que vamos a bajarlo para poder emplearlo y tener esta dimensión, ¿sí? Porque tiene que tener una dimensión. La dimensión de la sustentabilidad, ¿sí? Y como ahí lo decía Grijalvo, ¿verdad? Hay que decirlo en sus tres direcciones, ¿sí? Que sitúa un volumen. Esto, obviamente, para que nosotros podamos aterrizarlo, ¿sí? Y vamos a hablar cada una de estas magnitudes, cada uno de estos aspectos, ¿sí? Para darle esta dimensión, ¿sí? Y la dimensión la vamos a atender como aspecto que resulta de tener esta medida física, ¿sí? Además, para también describir el concepto de escenario, el cual, en que entrecomillado, el lugar en el que se desarrolla la acción o un suceso, en donde se va a llevar a cabo esta sustentabilidad, o el conjunto de circunstancias o ambiente que rodea a la persona o situación. Y primero vamos a ver el escenario económico, ¿sí? Que este es uno de los primeros, ¿sí? Y aquí vamos a ver la perspectiva de la sustentabilidad, ¿sí? Y aquí también es uno de los problemas que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo económico, ¿verdad? De los países para poder ver este escenario económico, ¿sí? Que va a proyectar esta sustentabilidad, ¿sí? Vamos a decir que los autores mencionan que los conceptos antagónicos como economía y sustentabilidad son de polos opuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a empatarlos, ¿sí? Para que puedan converger en este escenario y darle esta sustentabilidad, ¿sí? Aquí en el escenario económico hay que ver qué tipo de régimen tenemos, ¿sí? Vamos ¿cómo se llama? A ver el escenario en los diferentes, digamos así, comunidades, poblaciones, tanto rural como urbana, ¿sí? Y que van a disponer de estos bienes y servicios. Déjenme calma una fiera que tengo aquí a mi lado. Permítanme tantito. ¿Sí? Y que vamos a ver, ahora sí ya regresamos, ¿verdad? Y que vamos a tener este escenario económico. Y que se va a aterrizar en estas comunidades, en estos, zona urbana, ¿sí? Comunidad, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un ejemplo muy claro, ¿verdad? De este tipo ¿cómo se llama? De economía en la sustentabilidad, ¿sí? Los estaba leyendo yo en días pasados, ¿verdad? Que todo mundo estaba en contra de esta actividad del racer, ¿verdad? Sí conocen los racer, ¿verdad? ¿O no? ¿O saben? ¿No? Estos racer es uno de estos carritos, ¿verdad? De 2 plazas o 4 plazas, ¿sí? Que permiten hacer que se puedan desplazar Son en... como todo terreno, ¿no? Y así, como Exacto, una cuatrimoto, pero de 4 personas, más exacto, grandecita. Así, exacto. imagínatelo. Es correcto. Esa es la mejor descripción que pudo haber dado, ¿verdad? Hablar de no sé si sea deporte, sea un pasatiempo o lo que se llame, ¿verdad? Sí. Obviamente estos vehículos viajan o se trasladan o que transitan sobre caminos muy inhóspitos. Esa es
¿cómo se llama? La emoción, me imagino, en el transitar en uno de estos vehículos. Y obviamente la idea es que transiten por aquí y que además tengan estas dificultades para poder llegar a su meta, ¿no? Ahora, ¿cómo entra dentro esto de la economía, no? Estaba yo viendo la información de cómo todo el mundo decía que no a los racer, porque sí, efectivamente, viajan a las orillas de los ríos, pasan sobre ellos, etcétera, ¿no? Pero un ejemplo muy claro es allá en estas comunidades de la sierra, en donde pasa el río. Hay una cañada por ahí en donde bajan estos vehículos, ¿verdad? Y se hace toda una cooperativa, ¿verdad? En donde la población hace esta cooperativa y mencionan cómo ellos mismos de las huertas donde pasan van a, ¿cómo se llama? Adecuan los lugares, ¿verdad? Para que puedan pasar estos vehículos, ¿verdad? A un lado, obviamente, ¿cómo se llama? De los ríos y a un lado de las huertas, ¿sí? Y entonces ellos empiezan a cobrar por vehículo, cobran el estacionamiento, cobran la comida, cobran la cena, cobran el acampamento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una actividad de estas poder ser sustentable? Y viendo lo económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente empatarla, porque podríamos decir que es antagónica, podríamos decir que no se lleva, pero sí, sí se puede llevar, obviamente haciendo una planeación, ¿sí? De dónde puedan circular estos vehículos para que puedan realizar esa actividad. Además, esta actividad, pues obviamente genera dinero, genera un sustento, genera una entrada de dinero, ¿sí? Siempre y cuando te pongas de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si los que me estaban mencionando de la información o no tenían toda la información o nada más mencionaban o opinaban nada más por opinar, ¿sí? Y el chiste sería ir al lugar en donde obviamente se realiza esta actividad y cómo se está realizando, ¿no? Estos carritos o estos vehículos automotores, pues obviamente no son baratos, ¿verdad? ¿Sí? Y el que tiene, pues para comprarse un vehículo de estos, obviamente hay que transportarlo y obviamente va a tener dinero para poder transportarlo, si no, pues ni modo que esté por aquí, por la ciudad, ¿cómo se llama? Sacando su vehículo, ¿sí? Porque pues obviamente no son las condiciones para que un vehículo de estos ande por las carreteras, ¿verdad? Sino que está diseñado para eso. Entonces vean cómo una actividad bien planeada, ¿sí? Puede dejar esta economía o puede brindarnos un bien o un servicio, obviamente bajo la supervisión, ¿sí? De este escenario en donde se pueda realizar esta actividad. No sé si hay una pregunta. ¿No? Otra de las actividades que se puede hacer es, por ejemplo, ocupar un terreno, ¿verdad? En el cual podamos nosotros como rentarlo, entre comillas, ¿sí? Existen varios territorios en los cuales tú los puedes utilizar como una UMA, una unidad medioambiental en la cual la registras ante Semarnat, que ese territorio no se va a tocar, ¿verdad? Se va a quedar tal y como está, ¿verdad? Y obviamente la Semarnat te puede dar un dinero, te puede dar una renta, porque tú registraste ese terreno como unidad medioambiental, ¿sí? Y si mientras tú no lo toques ni nada de eso, entonces obviamente te va a llegar este apoyo mensualmente, anualmente, dependiendo de tú cómo hayas hecho dicho contrato, ¿sale? Entonces, hay varias maneras de realizarlo, ¿sí? Para que tú puedas tener este escenario socioeconómico o económico sobre la sustentabilidad. El escenario sociocultural, ¿verdad? Este es el escenario, ¿sí? Y la sustentabilidad, ¿sí?
ahí menciona cómo es un proceso de diálogo y el cual va a implicar esto de aprendizaje y construcción colectiva de ideas y propuestas, ¿sí? Obviamente, ahí aparece una palabra importante que es cimentar la democracia, ¿verdad? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues obviamente va a tender estos puentes para incluir a toda la población y transitar hacia la equidad social, ¿sí? Obviamente ahí hay palabras, ¿sí? En donde aprendizaje, construcción colectiva de idea y propuestas, democracia, ¿sí? Incluir a toda la población y trascender hacia la equidad social. ¿Qué es la equidad social, jóvenes? ¿Qué es esta palabra que mencionan ahí? Equidad social. Era sobre la igualdad, ¿no? O sea, que cada quien tiene las mismas oportunidades. ¿Ok? ¿Por qué será? ¿Por qué mencionar esta equidad social? Eh, ¿Por qué proteger a las poblaciones vulnerables? ¿Por qué tender esta democracia? ¿Por qué hacer este escenario sociocultural? Obviamente se trata de que toda la población se sienta incluida, que no haya un rezago, que no haya una exclusión de estas personas, ¿verdad? Porque si tienen cultura diferente, si tienen costumbres diferentes, si tienen modos de vestir diferentes, etcétera, ¿sí? Porque hay poblaciones, hay comunidades que todavía tienen muy arraigado, ¿verdad? Sus costumbres, su comida, ¿sí? Sus tradiciones. Y eso es lo que lo va a hacer que en un momento dado nosotros podamos excluirlos, ¿no? ¿Sí? No sé si en algunas, por ejemplo, los indios americanos que fueron rezagados o confinados en cierto territorio, siendo de ellos el mismo territorio, que también sucede en pleno siglo XX, XXI, ¿verdad? Que nosotros todavía podamos excluir a estas poblaciones, ¿sí? Nada más porque no hablan español, ¿no? Y ahí se ve esta exclusión. Entonces, ¿qué es lo que te trata de ser la sustentabilidad? Pues obviamente incluir a, a esta población, a esta comunidad, para que pueda ser incluida y que no la estemos rezagando. Es por eso de los pueblos mágicos, ¿no? Los pueblos mágicos tienen esa denominación porque tienen costumbres, ¿sí? Muy arraigadas, muy de ese lugar, tradiciones, comida, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace pueblo mágico, ¿verdad? Que cumpla con estas serie de requisitos, ¿verdad? Para poder preservar esta cultura, ¿verdad? Que existe en nuestro país. Entonces, obviamente, por eso hace esto de el escenario sociocultural. Y por lo otro lado, el escenario natural, ¿verdad? Y el escenario natural va a ser, obviamente, todo lo que nos va a rodear, pero también vamos a percibir esto de las diversos de flujo de energía, las perturbaciones ambientales, el deterioro, etcétera, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a cuidar, ¿verdad? Y ahí menciona varios ejemplos, ¿verdad? Y hay los cambios que perturban los ciclos biogeoquímicos o bioquímicos que van a mantener estas condiciones naturales para que el planeta sea más estable, ¿sí? Ok, la recolección de residuos, el reciclaje de residuos, los alimentos, el aire, el agua, etcétera, ¿sí? Todo eso entonces nosotros hay que perturbarlo lo menos posible. Juntando estos tres, entonces ya tenemos el tripoide, ¿sí? El tripoide que va a ser lo de sustentabilidad, en donde va a estar lo económico, lo natural y lo sociocultural.
Y cuando este tripoide haga esta intersección entre los tres, ahí va a estar dentro la sustentabilidad. Si no se logra entre uno o dos o tres o uno y otro, obviamente vamos a tener que acercarnos más a este tripoide para llegar a encontrar la sustentabilidad. La visión sistémica de la sustentabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Es esto una estructura que va a ser descriptiva, ¿sí? Y que obviamente los objetivos que ya nos estamos planteando, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de hacer y trazar una planeación para estos objetivos, ¿sí? Y vamos a ver desde esta visión que vamos a ver que el medio ambiente que nos rodea, el mundo, etcétera, ¿sí? Y por eso vamos a tener este enfoque, ¿sí? Que vamos a tomar desde el enfoque de la biología, ¿sí? En donde se va a estudiar la clasificación de las especies y que va a ser uno descriptivo y el otro va a ser explicativo bajo estos dos planos, ¿sí? La visión sistemática de la sustentabilidad, vamos a observar estas estructuras, ¿verdad? Que vamos a describir y explicar estas interrelaciones, como ya lo habíamos hecho, desde los principios básicos de la naturaleza, que se van a desarrollar entre estas variables que se van a presentar. Lo primero, obviamente, que tenemos que hacer es encontrar estos indicadores, ¿sí? Que me digan en qué momento o en cómo me encuentro, en qué estatus me encuentro de la sustentabilidad. Y estos objetivos o estos indicadores, pues obviamente son los que se mencionan en este del 2030, ¿no? Y obviamente vamos a tener que ponerle un número para ver en dónde nosotros nos encontramos y hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Dentro de el sistema de qué? Económico, social y natural, ¿vale? Ok. Para empezar, en esta manera individual, lo que se va a hacer es, ¿cuántos somos? Somos como 15, ¿no? Sí, vamos a hacerlo de un grupo de 2, ¿verdad? Cada 2 va a empezar a buscar esto que se llama revisar dentro de la ley de planación del Estado, donde residen, ¿verdad? Me imagino que hay gente fuera de Querétaro, ¿verdad? Para identificar los artículos que contengan las ideas o referencias a la sustentabilidad, ¿sí? Vamos a decir que esta ley nacional y estatal de planeación fueron hechas antes de que apareciera el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Y por otro lado, va a identificar los alcances y limitaciones de la ley en materia de sustentabilidad y realiza posteriormente un esquema con las palabras e ideas que encuentres en la ley, ¿sí? Y esta lo vamos a ver todos para hacer una retroalimentación. No sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Tienen claro lo que van a hacer? ¿Sí, no? Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ok. Se ponen de acuerdo con su compañero. Si son de Querétaro, pues obviamente van a tener que irse a la ley o al ¿cómo se llama? O a la ley de planeación, ¿sí? Y van a checar esto de sustentabilidad. Y luego van a identificar los alcances y limitaciones de dicha ley, ¿sale? Por ahí si hay de Guanajuato, si hay de Michoacán, si hay de otro lado, vamos a ver si existe esta ley de planeación, ¿sí? Es que cada estado, cada gobierno estatal debe tener un plan de desarrollo, ¿verdad? Hacia dónde vamos, dónde se va a construir, cuál va a ser el motor de la economía y hacia dónde se va a mover, ¿sale? ¿Ok? Eso es lo que debe mencionar un plan nacional de desarrollo. Por eso es importante que cada uno de estos gobernantes tenga este plan para decir qué es lo que va a hacer durante su periodo que va a gobernar. Bueno, vamos entonces al desarrollo sustentable. Pues obviamente, definición de desarrollo sustentable, el concepto
¿verdad? Apareció primeramente en las conferencias de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano que se celebró en Estocolmo en 1972. Obviamente hay que decir que antes de 1972 en Fondok, Suiza, hubo la primera reunión en donde se reunieron todos estos, podríamos decir, compañeros, compas, y que no sabían a qué iban a esa reunión. Es como si nosotros nos reuniéramos y vamos a decir, vamos a las salitas para platicar de cualquier tema. Ellos El se próximo reunieron. lunes, profe. ¿Eh? Vamos la próxima semana. Pues ustedes díganme, es más, podemos ir temprano, ¿verdad? Para que nos regresemos temprano a clase. Ay, sí, no es cierto. ¿No? Pues ahora sí que más puesto, porque ahora sí ya empezó ya ¿cómo se llama? Ya se abrieron ¿cómo se llama? Los negocios, ya estamos por regresar todos a clases después de Semana Santa, dicen que vamos a ya regresar todos a clase. Entonces ustedes díganos cuándo y entonces pues podemos ahí platicar así como estos cuates lo hicieron, ¿no? Obviamente el desarrollo sustentable, entonces se unen, ¿verdad? Van y platican, ¿sí? Y como son puros cuates, empiezan a platicar de estos problemas del ambiente, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a realizarlo, empiezan a hacerlo y entonces empiezan a sacar varias líneas en las cuales se van a enfocar y una de esas, las principales, fue la pobreza, la salud, etcétera. Y entonces cada reunión que hacían, ¿sí? En las Conferencias Nacionales Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano, que en Estocolmo, ahí se trató sobre todo del humano, cómo entra dentro de esta naturaleza, ¿verdad? Hay que decir que aquí se mencionó como el ombligo del mundo al ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Al ser humano con respecto a la naturaleza, ¿sí? Pero también se vio cómo también el humano deteriora a esta naturaleza, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Ahora, ahí habla de los países industrializados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, se ve esta problemática ambiental, ¿sí? Y hay algunos países que obviamente rechazaron el protocolo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se estaba planeando, no empezaron a ver que no podían cumplirlo, ¿verdad? Mm, Se fijaron varios objetivos en los cuales decimos, bueno, vamos a tratar esto, vamos a bajar las emisiones de ¿cómo se llama? Los de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, vamos a excluir los aerosoles, etcétera, y entonces empezaron a poner varias metas, ¿verdad? Entonces, como algunos no podían hacerlo, pues obviamente renunciaron. Estados Unidos, cuando estuvo Trump, ¿verdad? Renunció al protocolo de Kioto, ¿verdad? ¿Sí? Y dijo que eso no era verdad, entonces que mejor se salía. ¿Verdad? Obviamente el nuevo presidente Biden, ¿verdad? Regresa y dicen, no, 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 vamos a regresar al protocolo de Kioto, ¿sí? Eh, Sobre todo porque en la política, en todo esto, pues obviamente si eres supuestamente el país más poderoso del mundo, pues obviamente no puedes ser ajeno a todas estas decisiones, a toda esta política o estas políticas públicas en las cuales se tomen decisiones para el desarrollo sostenible socioeconómico del mundo, ¿verdad? Otra de las cosas que se fue en la década de los 60, es el famoso Club Roma, ¿sí? Este Club Roma, ¿verdad? Ahí como dice, el 8 de abril de 68, y ahí se dieron grandes personalidades, ¿verdad? Y sobre todo economistas, hombres de ciencia, educadores, etcétera, y Club Roma, ¿verdad? Ahí se desarrolló un protocolo, ¿verdad? En los cuales hagan de cuenta que estaban hablando de hacer como un tipo caja popular. No sé si han visto ¿cómo se llama? ¿Cómo funciona una caja popular? ¿Saben cómo funciona una caja popular o no? Yo no. ¿No? Una caja popular es aquella en donde se juntan varias gentes, ¿verdad? Nombran una mesa directiva, les dicen a cada socio con cuánto van a poquinarle, ¿verdad? Para entrar, para ser socio, en los cuales van a reunir un capital y de ese capital, pues obviamente se lo van a prestar, ¿verdad?
¿sí? Van a poner las reglas de cuánto te puedo prestar, cómo lo vas a pagar, en cuánto tiempo, por ser socio a lo mejor te podemos ayudar, etcétera, ¿no? Y entonces este Club Roma, ¿verdad? Obviamente hace este protocolo, ¿verdad? En el cual tiene varios capítulos, ¿verdad? Y así empiezan a diseñarlo, ¿verdad? Por eso hay entre ellos economistas, ¿sí? Y en este 1960, el Club Roma hace este documento, ¿verdad? La cual es muy interesante, si lo podemos leer. Es más, es un panfleto bastante grande, ¿verdad? Los cuales, si lo pondríamos nosotros a analizar en este curso, pues obviamente no podríamos terminarlo, ¿verdad? Cada uno de estos documentos que se hicieron en las cumbres, ¿verdad? ¿Sí? Tratan diferentes temas, ¿verdad? Se hacen grandes panfletos, grandes documentos, y que pues, tendríamos que leerlos todos hacia al menos para ir hacia la sustentabilidad. Bueno, otro de los 3 años después, en 1971, de lo que decimos en Fonvieux, Suiza, ¿verdad? Para hablar del desarrollo y medio ambiente, ¿verdad? Después, en 1972, y ahí en el 1972 en Estocolmo fue la pobreza, ¿verdad? En los temas que muy sensibles que se trataron fueron vivienda, agua, salud, higiene, nutrición y catástrofes naturales, ¿verdad? En ese mismo año se publica este de los límites del crecimiento. Estos límites del crecimiento, ¿sí? Esa es otra de las, ¿cómo se llama? Libros que se sacó. Es muy interesante los límites del crecimiento, ¿verdad? Si tienen oportunidad de leerlo, es un libro muy chiquito, pero la verdad es cómo se hace la planeación a años, cómo se extrapolan, ¿sí? Para los crecimientos, ¿verdad? Y ahí menciona grandes 5 tendencias: la industrialización acelerada, el rápido crecimiento de la población, el agotamiento de los recursos, la expansión de la desnutrición y el deterioro del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, como ven, cada uno va a mencionar. La Declaración de Estocolmo, ok, tiene 7 proclamas y 24 principios. Cada uno de ellos menciona cómo en uno de estos, el principio, ahí el número 1, la convicción de que el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad, el disfrute de las condiciones de vida adecuados para el medio de calidad, tal como permita llevar esta vida digna y gozar ese bienestar, ¿sí? Y obviamente tiene una solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. De ahí viene entonces de Estocolmo 1972, ¿sí? Tendríamos que también leernos el documento, ¿verdad? Para ver cuál sería. En 1975 se publica el Club Roma, ¿verdad? El título La humanidad en la encrucijada, que ese también es una obra bastante buena, ¿sí? Y se enfoca en analizar las regiones mundiales, ¿verdad? De la época. Obviamente, en esa época ya se estaba mencionando este tipo de problemáticas, ¿sí? ¿Ok? En 1968, la UNESCO organiza la Conferencia Intergubernamental para el Uso Racional y la Conservación de la Biosfera, ¿verdad? ¿Sí? Ese es uno de los, ¿cómo se llama? De los años y las temáticas que se empezaron a tratar.
podremos ir a degustar, ¿verdad? Alguna alita por ahí, ¿verdad? Nada más se ponen de acuerdo y nos avisan, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien, nada más acabamos de incorporarnos, ¿verdad? Porque obviamente ni nos conocemos, ¿verdad? Bueno, ya tengo el honor de conocer a varios de sus compañeros, ¿verdad? Sí, pero la mayoría ni nos conocemos, ¿verdad? ¿Ok? Creo que ya estamos todos, ¿sí? Ok, creo que ya estamos todos. ¿Alguna pregunta, sugerencia, opinión, comentario? ¿No? Pues sí, pues obviamente que ustedes me avisan, obviamente es más fácil que ustedes se pongan de acuerdo y nada más que me digan tal día y a tales horas, ¿verdad? Y ahí pasamos lista. Ah, no es cierto, ¿no? Ustedes me avisan, ¿sí? Me dicen, ¿verdad? Y pues obviamente, con todo gusto, ¿verdad? Si no nos conocemos en el salón, a lo mejor, o sea, ¿no? ¿Ok? Bueno, voy a apagar la cámara y vamos a seguir, ¿verdad? Con esto. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Bueno, en 1983, obviamente, en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿verdad? Se empezaron a cargo de la señora, de la ex primera ministra, Gro Harlem Brundtland, ¿verdad? Quien en ese momento, como dice ahí, era la primera ministra sueca, ¿verdad? Y se formó una comisión, ¿verdad? Que fue la conocida como la Comisión Brundtland, ¿verdad? Este también es un documento bastante importante en donde esta señora, esta ex primera ministra, le da, aterriza el concepto de sustentabilidad, ¿sí? Y en donde empiezan por medio de esta comisión, ¿sí? A empezar. En realidad la señora en 1986 ya tenía el documento y para 1987 ya habían publicado el informe Brundtland, ¿verdad? ¿Sí? Que eso es de cajón ¿Y qué fue lo que se denominó nuestro futuro común? ¿Sí? Mejor conocido como el informe Brundtland. Si ustedes leen de nuestro futuro común, ¿sí? Es lo que se viene con el informe Brundtland. También hay un libro muy interesante que se llama El futuro de los comunes, ¿verdad? Y el futuro de los comunes 20 años después. Esa también obra es muy interesante, cómo analiza cuando sale en ese año y luego se vuelve a analizar 20 años después, ¿verdad? El documento del documento Brundtland, o el informe Brundtland, ¿verdad? Ahí menciona que advierte a la humanidad que debe de cambiar los modos de vivir y de interacción comercial si no desea ingresar a una era con los niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica inaceptables, ¿verdad? Entonces, ese informe es lo que menciona, ¿sí? Que tiene varios, ¿cómo se llama? Varios tratados ahí, varios capítulos, ¿verdad? Y que el reporte va a sugerir el desarrollo económico, sobre todo esto que dice de alimentación, vestido, vivienda, salud, la necesaria limitación del desarrollo impuesto por el Estado, ¿sí? Y el efecto sobre los recursos naturales y la capacidad de la biosfera para absorber dicho efecto, ¿sí? También el informe Brundtland ve sobre, uno, reactivar el crecimiento, cambiar la calidad de crecimiento, satisfacer las necesidades esenciales de empleo, alimentación, energía, agua y sanidad o salud, ¿sí? Asegurar un nivel sustentable de la población, conservar y mejorar la base de los recursos, reorientar la tecnología y manejo del riesgo, ¿verdad? Aquí ya mete la tecnología para cuidar al medio ambiente, ¿sí?
¿Por qué? Porque obviamente la tecnología está en constante movimiento, se está adelantando y cada vez manejan, sacan más y más. La tecnología ha tenido un repunte bastante importante. Y obviamente nosotros no estamos exentos de la tecnología, pero también la tecnología ha traído como consecuencia de que podamos ser, podemos decirlo, más consumistas, que podamos decir que no yo lo llamo que no tenemos llenadera porque queremos el último grito de la moda de las computadoras, los relojes, los teléfonos, etcétera. Y eso conlleva a que estemos haciendo de ellos residuos y residuos, ¿verdad? Porque obviamente cuando tenemos un teléfono, en el mejor de los casos, pues tú vendes uno, ¿verdad? Pero si ya no lo puedes vender y todo, ¿qué es lo que haces? Pues obviamente que lo tiras a la basura, lo dejas por ahí o simplemente ya te olvidas de él. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado con estos teléfonos móviles? Obviamente surge, obviamente que esta tecnología del Nokia, no sé si se acuerdan del Nokia, ¿alguna vez alguien manejó un teléfono Nokia? ¿No? ¿Los conocen al menos? Exacto. Era muy resistente el teléfono. La batería le podía durar una semana, ¿verdad? Sí. Obviamente pasaba el vehículo encima de él, se caía, se mojaba y era tan resistente el teléfono, era tan bueno, ¿verdad? Que ya querías que se acabara para que te pudieras comprar otro, ¿verdad? Vean entonces cómo esta tecnología, ¿verdad? ¿Por qué el Nokia? Y obviamente el Nokia no quiso avanzar porque no quiso meterle el sistema operativo que manejan todos los teléfonos. Entonces, él iba a decir, ¿para qué me voy a amarrar en algo que todo mundo, pues, obviamente la globalización, etcétera, si no entras dentro de este negocio, pues obviamente o sobrevives o mueres. Pero ellos como esta tecnología de Nokia viene ahí de la península escandinava, pues obviamente estos cuates pues no tienen, no podemos decir, no tienen la necesidad económica de estar haciendo dinero, sino simplemente hacen las cosas desde los sistemas educativos, como los sistemas económicos, como las cosas, etcétera, ¿verdad? Y yo considero que es uno de los países más ricos del mundo, ¿verdad? Aunque no tengan y tienen energías alternativas, no dependen del petróleo. Todos allá las pensiones, nadie se preocupa por si va a tener pensión o no, etcétera. O sea, ellos ya superaron podemos decir, esta preocupación. No que nosotros, por ejemplo, el resto del mundo estamos preocupados de qué vamos a comer mañana, cuánto voy a ganar, si voy a tener seguro, si voy a tener afores, si voy a tener jubilación, quién se va a hacer cargo de mí, etcétera. Todas estas cosas allá han sido resueltas. Imagínense un país que vive muy al norte, ¿verdad? En donde 6 meses son de noche y 6 meses es de día, ¿verdad? Sí, en los cuales viven en ¿cómo se llama? En un clima adverso, ¿verdad? Imagínense si esta gente la pusiéramos en México, ¿verdad? Sí, con este sol que nos da los 365 días del año, en donde no podemos distinguir entre la primavera, el verano, no sé, ¿no? Y menos aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, imagínense cómo podrían ellos poder desarrollarse si se desarrollaron allá, pues cómo podrían desarrollarse digamos, en otro lugar geográficamente más, ¿cómo se llama? Que pudieran desarrollar todas estas capacidades, ¿no? Sí. El otro es relacionar el medio ambiente con las decisiones económicas, ¿sale? ¿Ok? Este informe, ¿verdad? Es lo que dice que no predice la decadencia del medio ambiente, sino simplemente menciona cómo puede influir todo esto. Y una de las cosas que estamos viendo, ¿verdad? Cómo se han surgido esto que ha caído como dominó, ¿verdad?
Ahí en el informe Brundtland, ¿verdad? Dice, ahí la cual está condicionada en una decisión, acción política que debe comenzar ya, ¿sí? De modo que asegure un progreso y una supervivencia de humanos sostenibles. Así también el informe no pronostica el futuro, sino que presenta una advertencia que señala que ha llegado la hora de tomar las decisiones necesarias para asegurar los recursos que permitan sustentar a la presente y futuras generaciones. Y un ejemplo de esto es la pandemia. La pandemia viene, ¿sí? Viene a trastocar nuestras vidas de como la veníamos conociendo. Surge la pandemia, ¿sí? Nos vamos a confinamiento, ¿sí? La economía empieza el declive, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La educación también empieza el declive. Las tecnologías salen a hacer el quite hacia la educación, pero falta digamos, esa laguna de estos 2 años, tanto económica, tanto social, ¿sí? Cultural, ¿sí? Y de educación para este tiempo pandémico. Y lo vamos a empezar a ver porque ahora que, entre comillas, empezamos a salir para poder regresar, sobre todo a las aulas, ¿verdad? Vamos a ver que nos va a costar mucho trabajo, ¿verdad? No solamente a los maestros ni a los alumnos, sino a todos, el poder reincorporarnos a algo que ya había sido habitual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? Yo prendo la computadora y estamos dando clase aquí, pero la interacción humana, porque ahí viene efectivamente otra situación. La depresión que va a caer cuando nosotros empecemos esta nueva interrelación con la gente, la violencia, ¿verdad? Que se ha visto trastocada, ¿verdad? También, porque ya nos hacemos menos intolerables a todo esto. Entonces vean cómo esto cae como efecto dominó. Todo esto que surge con una pandemia, con un bicho, con un virus, ¿verdad? En el cual le echamos la culpa a los chinos, ¿verdad? Pero estudios anteriores había dicho que ahí venía. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones de este deterioro del ambiente. ¿Para qué? Para que nuevos virus, nuevos microorganismos empiecen, que están ahí latentes, ¿verdad? Empiecen a salir y empiecen a afectarnos al mundo de esta manera, ¿sí? Y esto obviamente cae como efecto dominó, ¿sale? Entonces no nada más va a tracar la salud, sino la economía, la interrelación, la educación, etcétera, ¿verdad? Hasta el manejo de la interrelación personal que veníamos nosotros manejando. De hecho, pues obviamente estas generaciones perdidas, yo las llamo así porque 2 años estuve con unos alumnos, de pronto nos mandan a confinar, ¿verdad? Y dentro de 2 años ya no conozco a la gente, ¿verdad? ¿Sí? Estos 4 grupos que tuve, la verdad es que luego, pues obviamente que si los veo en la calle ni los voy a conocer, ¿verdad? A menos de que, pues a lo mejor si ustedes me saludan, es que yo fui alumno no sé, de tanto semestre cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, son 2 años que obviamente los vamos a ver en un futuro cercano. No sé si haya alguna pregunta. ¿No? No, profe, ¿todo bien? Todo bien. No, profe. Seguimos adelante entonces y vean cómo el concepto entonces de sustentabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Antes había una agenda verde. Esta agenda verde, esta agenda gris, ¿sí? De ponernos de acuerdo, ahí como dice la Unión de Conservación Natural y Recursos Naturales, ¿verdad? Estos libros verdes, ¿verdad? Son más que el pilar, son los conceptos, ¿sí? De que se tomó la Comisión Brundtland para poder hacer este desarrollo sustentable, ¿sí? Estos fueron los pilares, ¿sí? Y esto, vamos a ver cómo entra un protagonista aquí bastante importante, que es la pobreza, ¿verdad? ¿Sí? Esta pobreza que viene acompañado desde los tiempos inmemorables, ¿verdad?
y que siempre ha sido un problema, ¿sí? Y esta pobreza, pues obviamente lleva al deterioro de la salud, a la educación, etcétera, ¿verdad? Y esto es uno de los pilares o es uno de los objetivos que tiene abatir la pobreza, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente vean que, obviamente, pues la pobreza sigue y sigue y seguirá, ¿verdad? ¿Sí? El desarrollo sustentable, ¿verdad? Nos dice ahí que va a admitir al individuo, que es el elemento central. Y obviamente este individuo, ¿sí? No es que sea el ombligo del mundo, que seamos el ombligo del mundo, sino que cómo vamos a interactuar dentro del medio ambiente para no trastocarlo o trastocarlo lo menos posible y cómo vamos a actuar sobre él. Y nosotros vamos a mimetizarnos en este medio ambiente, ¿sí? Porque obviamente si yo no soy parte de este medio ambiente, pues por eso lo estoy deteriorando, ¿verdad? Me doy cuenta que ya lo he deteriorado tanto que quiero poner un remedio cuando ya no lo hay, ¿sí? O cuando vemos que obviamente esto ha sido y tiene un, ¿cómo se llama? Tendríamos que volver a la edad de piedra para volver a comenzar o resetearnos para volver a comenzar y no tropezarnos con los mismos errores que hemos estado haciendo, ¿sí? Obviamente, según el pensamiento de la mayoría de aquí de las personas, la sustentabilidad se refiere a la supervivencia humana y tratar de evitar el desastre ecológico, ¿sí? Hay varios puntos de vista, ¿verdad? Hay esta sustentabilidad fuerte, sustentabilidad débil, ¿sí? Y sobre todo que mencionan al humano dentro de la naturaleza o fuera de ella, ¿sí? Para que esta sustentabilidad se pueda dar, ¿sí? ¿Ok? Y luego vamos a entrar a algo que se llama los indicadores. Estos indicadores, ¿verdad? Son los que nosotros le vamos a poner un número. Este número es el que me va a dar referencia de cómo voy a estar dentro de lo sustentable. Ya mencionamos lo económico, lo social y lo ambiental, ¿sí? Y entonces voy a generar varios indicadores para hacer mi línea base y decir en qué estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Humano, ¿sí? Que tuvo en el Río de Janeiro del 13 al 14 de junio en 1992, culminó con la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿verdad? Ahí se tomaron decisiones y luego, obviamente, vuelve Río otra vez 20 años después, ¿verdad? Y el documento marco que debió guiar a los gobiernos nacionales y locales desde ese entonces, ¿sí? Fue elaborar estos planes sustentables para el desarrollo sustentable. Y el documento hace referencia a la Agenda 21. Esta Agenda 21 tiene, o Programa 21, ¿sí? Y que fue aprobado en esta conferencia, y ahí menciona que 178 países, ¿sí? El texto se compone de 4 secciones, 40 capítulos y abordan aspectos económicos, sociales y culturales, así como lo relativo a la protección del medio ambiente. En uno muy especial, en el 40, en el capítulo 40, apartado 40.4, hace referencia sobre la sustentabilidad. Y aquí hace mención sobre los indicadores que comúnmente son utilizados y que toma al Producto Nacional Bruto, ¿sí? Este es uno de los indicadores que dice hacia dónde estamos. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, si ustedes se hacen la pregunta es, ¿qué ustedes, para ser feliz, para estar satisfechos, qué es lo que tendrían para poder desarrollarlos? ¿A qué me refiero? A que ustedes ya no tengan preocupación de qué van a comer mañana, si van a tener dinero, si van a tener salud, calzado, vestido. Hagan de cuenta que todo eso ya lo superamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que desearían ustedes o qué es lo que quisieran tener para poder desarrollarse y no pensar en esto? ¿Cuál sería su punto de vista para poder hacer este desarrollo personal? ¿Alguien quiera participar?
Alguien que dijera, lo tengo todo en la vida, ¿verdad? Obviamente no se puede tener todo en la vida, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la pirámide de Maslow, profe? Puede ser, sería uno de los puntos a lo mejor, que hagan de cuenta que ya pasamos todo eso, que yo no me voy a preocupar porque si llego a mi casa y si mi mamá me dice, oye, no hay que comer, a veces, bueno, pues a ver si como mañana, o si no, hazte de comer, ¿verdad? Que es otro de los puntos que dices, híjole, bueno, sí hay que comer, pero tengo que hacérmelo. Hagan de cuenta que ustedes ya superaron todo eso. ¿Qué es lo que les faltaría para poder o ser felices o desarrollarse o poder estar sin preocupación, ¿verdad? Porque a lo mejor uno cuando está en la escuela está pensando en otras cosas, ¿verdad? Quitarnos todo eso y decir qué es lo que necesito para poder hacer este desarrollo, no sé cómo podríamos decirle, superación, etcétera, a manera personal. ¿Qué más nos faltaría? A lo mejor yo les diría, si me preguntan a mí ustedes, oiga, maestro, ¿usted qué le faltaría para pues, ser feliz o ser más feliz o desarrollar? Bueno, pues a mí me gustaría no ir a trabajar, ¿verdad? Sí, estar todo el día en el laboratorio, a lo mejor investigando, ¿verdad? Y que a lo mejor no diera clase o a lo mejor, no sé, desarrollar proyectos o desarrollar algún producto en el cual pueda facilitar la vida del ser humano, ¿no? O a lo mejor investigar sobre el tratamiento de agua todo el día para ver o aplicar para poder llegar al vital líquido y poder reciclar el agua, ¿no? ¿Sí? Pero obviamente no se puede todo en esta vida, ¿me explico? ¿Sí? Porque obviamente pues, hay que dar clase, hay que ser padre o hay que ser madre, ¿sí? Hay que llevar el sustento, ¿sí? Hay que y hacer varias otras actividades para poder llegar. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese equilibrio si lo vemos filosóficamente? ¿Alguien que diga? ¿O cómo se ven dentro de 5 años o de 10 años? Pues tal vez encontrando un propósito ¿Ok? dentro de, pues un propósito de vida, ¿no? Ok, Porque un sí, propósito de vida, exacto. Primero. Y luego, ¿cómo llevarías ese propósito de vida? ¿Nunca se han hecho la pregunta qué van a hacer dentro de 5 años o de 10 años? Yo cuando me la hizo mi maestro, ¿verdad? Yo dije, uy, espéreme, deje que acabe primero esto y luego ya veo qué voy a hacer. ¿Me explicó? ¿Sí o no? Alguien me dirá, no, maestro, deje que salga de la carrera, primero deje que salgo, a ver si salgo, ¿no? Pero entonces la idea es, bueno, yo dentro de 5 años, primero, pues obviamente voy a acabar mi carrera. 2, a lo mejor me voy a titular. 3, a lo mejor voy a hacer una maestría. 4, a lo mejor me voy a hacer un posgrado. Alguien podría decir, termino mi carrera, me caso, tengo hijos, me voy a trabajar. Alguien puede decir, pues no me voy a casar, me voy a ir a un departamento solo, en el cual me voy a desarrollar profesionalmente, ¿verdad? Mi idea es hacer riqueza, no lo sé, algo que ustedes hayan planeado o tengan planeado, uno dentro de 5 años y otro sobre 10 años.
No sé cómo se visualicen, o si se visualizan o no. ¿O nunca han hecho este ejercicio? ¿No? Yo nunca lo he hecho. ¿No? ¿Nunca te has preguntado qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida si no, no sé? Nada de eso. No, no me digan. Ni siquiera en psicología cuando llevaron algo, ¿no? Nada. ¿No? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea, a ver qué hacen en 5 años o en 10 años. Y bueno, habiendo desde ese punto de vista, obviamente el indicador que se utilizó fue el Producto Nacional Bruto, en el cual esta fue una medición, ¿verdad? De uno, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a contaminar? ¿Sí? Y de cuál van a ser los métodos de evaluación de esta interacción entre el medio ambiente y este desarrollo, ¿verdad? Entonces, este indicador me va a dar un número, ¿sí? Por ejemplo, si quiero ver el indicador, por ejemplo, vamos a decir de delincuencia en la ciudad de Querétaro, entonces trazo un mapa en la ciudad de Querétaro y veo cuáles son ¿cómo se llama? Los territorios o los lugares en donde han, ¿cómo se llama? Ocurrido, al menos estos, que conozcamos, ¿verdad? Sí, sobre todo de las noticias, ¿verdad? Y marcarlo en nuestro mapa, en nuestro estado, ¿verdad? Por ejemplo, cuántos asesinatos, cuántos robos a mano armada, robos casa habitación, robo de vehículos, etcétera. Y entonces a cada uno de estos indicadores yo le voy a dar un número y puedo decir, pues el mes pasado en Querétaro, en el estado, ocurrieron tantos asesinatos, tantos robos a casa armada, a mano armada, tantos a casa habitación, tantos robos de vehículo y tanto. Y entonces veo y lo sitúo en mi mapa para ver cómo está la línea base en referencia a eso que me estoy preguntando. Otro indicador que puede ser es la falta de agua o si hay agua en Querétaro las 24 horas. Y entonces empiezo a marcarlo dentro de mi mapa. Dentro de ese mismo tenor puedo decir, a ver, ¿dónde está este per cápita de que estamos hablando de economía, en donde la gente gana un salario, 2 salarios, 3 salarios, 4 salarios, 5 salarios, etcétera, ¿verdad? También voy a poner un indicador de a lo mejor, como hace el INEGI, de cuántas es en promedio de familias que viven, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, ¿sí? También puedo hacerlo de áreas naturales protegidas, si efectivamente se están haciendo estas protegidas, estas regiones protegidas, y entonces voy poniéndole, obviamente, un indicador a cada una de esas preguntas que me quiero hacer. Ya cuando tengo entonces toda la información que me estoy preguntando, pues obviamente voy a sacar un número. Ese número va a ser un indicador. Ese indicador me va a decir si voy a abatir la delincuencia, ¿verdad? ¿Sí? Y me comparo de un año a otro. Y me comparo con el año que viene. Y logro mi objetivo a ver si logramos abatir la delincuencia, la pobreza, la falta de agua, la falta de empleo, o que si hay empleo mejor, etcétera. Y eso me va a trazar a mí, voy a ver si el tripoide del desarrollo sustentable o de la sustentabilidad, cuánto va a llegar para que la población, ¿sí? Se sienta satisfecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes alguna insatisfacción, por ejemplo, vamos a ponerlo de que
quiero trasladarme al campus aeropuerto, pero voy a tomar un camión, pero sé que si no tomo el camión a tiempo, voy a llegar tarde. No tendría por qué llegar tarde si es que la planeación del, ¿cómo se llama? Que estoy haciendo, ¿sí? Porque ahora no va a depender de mí. Va a depender si el camión pasó lleno, no pasó lleno, si se retrasó, si se descompuso, etcétera. Y esos son ajenos a mí. Y cuando a mí me empiezan a salir mal las cosas, pues obviamente me empiezo a irritar. Y empiezo a ver a mi alrededor, ¿sí? ¿Cuál es la falla que empiezo a tener? ¿Sí? Eso me deja a mí insatisfecho y al tener una insatisfacción o al tener, a lo mejor me puedo producir un enojo. Y entonces empiezo a decir que a lo mejor el transporte obviamente no sirve, no funciona, no es eficiente, no es sustentable, etcétera. Y entonces con eso yo empiezo a hacer este indicador de cómo puedo hacer que mi vida sea más satisfactoria, más sustentable, ¿sí? Obviamente con todo esto que estamos diciendo, ¿sale? Así es como se traza, ¿sí? Un indicador para el desarrollo sustentable. Vamos a ver después cómo se hacen estos indicadores. Ok. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. ¿No? Ok. Después de esto, obviamente, de todo lo que platicamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vienen varios ejemplos. Dice un cielo nublado, vientos, así como se hace lo del tiempo, ¿verdad? Que si tú puedes investigar hacia 10 años atrás, cómo se venía comportando el clima, los vientos, las lluvias, obviamente tú vas a poder predecir o vas a ver cómo se van a estar comportando a lo largo del tiempo. Y puedes hacer un pronóstico, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente eso es lo que nos va a servir esa información, esos indicadores, ¿vale? Y vamos a decir que este indicador va a asumir este número, ¿sí? Y este conjunto de números me va a dar una estadística, ¿sí? Esta estadística, obviamente, ¿sí? Tengo que hacer esta medición, ¿verdad? Obviamente, como llevamos estadística, pues obviamente esta herramienta nos va a decir cómo se puede comportar tal fenómeno, ¿sí? Ya en las preguntas que se hace es, ¿qué es un indicador? ¿Qué indicadores utilizan para medir la sustentabilidad? ¿Cómo medirlos? ¿Cómo usarlos? ¿Cuáles son las características de un indicador? Y estas son las preguntas que nos vamos a hacer de aquí en adelante para formar un indicador, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente el indicador, pues es aquel, ¿sí? Que le vamos a poner este número, ¿sí? Y que vamos a hacer esta estadística. Y esta estadística, lo que vamos a hacer, va a ser una variable que va a estar en función de algo, de un valor, de un tiempo, de algo que nosotros lo vamos a relacionar, ¿verdad? Entonces, ahí empieza lo que es un indicador. Déjenme calmo a estas fieras que tengo a un lado, permítanme porque están... Ya estuvo. Espero. Y bueno, hablábamos del indicador que vamos a tener en función de un valor que vamos a subir en un momento, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente esto nosotros lo tenemos que relacionar para que me pueda dar la información que yo necesito, ¿sí? Y entonces, hay que mencionarlo, que no todos los indicadores van a funcionar, ¿verdad? No todos los indicadores me van a llevar a la respuesta que yo espero que me dé, ¿verdad? Por eso tengo que plantearla desde este punto de vista, que en función de qué lo voy a hacer, ¿sí? ¿Ok? Vamos a decir que algunos autores han mencionado que ya han abordado este concepto de indicador, ¿sí? Que alguien más también le puede poner que es un signo, ¿sí? Que se va a referir a una cosa, que va a servir para comunicarme algo, ¿sí? Luego, después de estos indicadores que son variables, ¿sí? Y esta variable, ¿sí? Es una representación operativa del atributo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque entonces yo lo voy a decidir y yo lo voy a poner. Quiero ver cómo se mueve, por ejemplo, la economía en un año en el estado de Querétaro con la población económicamente activa, ¿sí? Entonces ahí ya tengo ya la variable
ya tengo la operatividad, ya tengo el tiempo, y entonces eso es lo que voy a medir. ¿Por qué? Porque con esto puedo predecir, puedo sacar estadísticamente cómo, ¿sí?, estos se van a comportar con respecto a este PIB, Producto Bruto, ¿verdad?, de economía, ¿sí? Y como obviamente que estas entidades se van a llamar estados de la variable. No sé si hay alguna duda. ¿No? No, profe. ¿No? Obviamente hay variables que me van a dar más de un, ¿cómo se llama? Un indicador que me va a dar más de 2 o 3 valores, que también me pueden dar más variables. Y yo lo voy a hacer tan complejo, ¿sí?, dependiendo de la información que yo pueda manejar, ¿sí? Obviamente lo tengo que cuantificar, lo tengo que medir y tengo que hacer que esta información sea relevante. ¿Para qué? Para que este sea un indicador, ya sea cuantitativo o cualitativo. Esos son otros de los indicadores que puede hacer. Que sea medible o que nada más tenga alguna cualidad. ¿Sale? Y lo tengo que tener bien claro. ¿Vale? Por otro lado, ¿sí?, vamos a tener algo que se llama cuál va a tener mayor significancia o cuál va a ser más perceptible o tendencia a que al fenómeno que yo no me pueda dar cuenta que en un momento dado no pueda detectar. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, son varias de las variables que podemos medir. Ahora, no se preocupen, hay encuestas, hay maneras de hacer encuestas, hay ya encuestas, ¿verdad? Hay cursos para hacer encuestas, ¿sí?, para poder realizar estos indicadores. Obviamente, la información que yo voy a buscar es la que la tengo que relacionar para poder hacer este cuestionario, estas preguntas, para que me den esta información que yo necesito. ¿Sale? No necesito ser experto en cuestionarios. Hay gente que se dedica a eso. Y obviamente yo le platico cuál va a ser mi tendencia, mi fenómeno, mi variable, y él lo va a hacer el cuestionario dirigido, ¿verdad? ¿Ok? También puede ser en forma de estadística gráfica, ¿sí? También puede ser desde el punto de la vista de la pirámide, ¿sí?, de lo cual van a constituir estos datos primarios. Y también voy a tener que hacer un monitoreo y un análisis de datos, ¿vale? Con esto entonces voy a empezar a formar mis indicadores, ¿ok? No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar en estos indicadores. ¿Y cómo vamos a hacer eso de el causa con el efecto? ¿Va? Entonces nos vemos el miércoles, ¿verdad? Nos vemos el miércoles a las 12, todavía en virtual. No sé si regresando ya estemos en presencial, pero yo creo que lo acabamos virtual, ¿no? ¿O no? ¿Quién sabe, profe? En la mañana nos mandaron una carta como para que firmáramos, justamente porque unos chicos quieren hacer como la petición de que ya regresemos para después de vacaciones, pero pues está. Pues ahora hay que lo iremos viendo, ¿no? Ajá. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna duda, comentario, sugerencia.